Las alfombras rojas olían a perfume caro, a maquillaje derretido, a peinados lacados bajo el sol. Pero si te acercabas demasiado a algunas estrellas, el mito se deshacía en tus narices. Porque detrás del glamour, había bocas con aroma a alcohol fermentado, axilas que no conocían jabón desde el estreno anterior, alientos capaces de hacer retroceder a reporteros, y vestuarios que pedían auxilio silencioso desde sus costuras. Eran íconos, eran leyendas, pero también eran humanos, demasiado humanos, y cuando entraban a una habitación, no siempre los anunciaba un nombre. A veces los anunciaba el olor. Este no es un desfile de chismes, es una procesión de aromas prohibidos. Prepárate, porque aquí, el olor a mito, también huele a sudor. Belleza salvaje, voz de humo, cuerpo de estatua. Pero si te acercabas lo suficiente, descubrías lo que los fotógrafos no podían capturar. Un tufo dulzón, rancio, mezcla de sudor seco, ginebra barata y noche sin ducha. Ava no creía en desodorantes. Decía que arruinaban el instinto animal. Tampoco le gustaba lavarse el cabello con frecuencia. Prefería que tomara su forma natural, que era la forma del caos. Frank Sinatra, que la adoró y la sufrió, dijo en confianza que su cama olía como un bar cerrado a las 6 de la mañana. Y que eso, extrañamente, lo volvía loco. En los rodajes pedía que no le rociaran perfume. Si no aguantan mi olor, no merecen mi presencia, repetía. Y tenía razón. Nadie se atrevía a contradecirla, aunque el aire se volviera espeso alrededor de su gloria. Era imposible estar a menos de 1 metro sin sentirlo. Transpiraba escándalo, pero también ajo, ron, y un aroma dulzón que muchos describían como sexo viejo con tabaco mojado. No usaba ropa interior, repetía trajes hasta que se le caían de encima, y tenía un problema con la higiene que ni su carisma podía disimular. Una maquillista juró que le encontraron hongos en la espalda, y que cuando lo invitaron a una fiesta privada, el mayordomo encendió incienso antes de que llegara para neutralizar la tormenta. Aún así, los estudios lo protegían. Decían que su olor era parte del personaje. Pero las actrices lo sabían. Besar a Flynn era besar el fondo de una copa olvidada, después de la resaca. Su piel parecía porcelana, pero eso tenía un precio. Se bañaba en peróxido para mantener el cabello blanco, al punto de que su cuero cabelludo olía a química tóxica. Decían que era como besar una botella de tinte vencido. Además, usaba aceites corporales espolvoreados con talco perfumado, lo que generaba una mezcla que quedaba flotando en el aire como niebla pesada. En verano, el sudor arrastraba todo eso, y lo dejaba pegado en el vestuario. Se decía que sus vestidos de satén tenían que colgarse al aire libre por días, porque el olor era tan penetrante que quedaba impregnado en los forros. Pero nadie se quejaba abiertamente. Porque Jeanne no era una mujer, era una visión, solo que a veces olía como un laboratorio lleno de rosas podridas. Silencioso en pantalla, pero imposible de ignorar en persona. No por su fama, sino por su aliento. Ácido, constante, omnipresente. Se decía que desayunaba cebolla cruda, fumaba sin parar, y tomaba café tan cargado que parecía alquitrán. Su dentadura, aunque cuidada, no sobrevivía a la mezcla de nervios, cigarrillos y noches de insomnio. Durante el rodaje de La Condesa de Hong Kong, Sophia Loren casi abandona el proyecto. No por egos, por el olor. Literalmente. Decía que cada indicación que él le susurraba llegaba con una nube tan fuerte que debía contener la respiración, y eso que era un susurro. En el set, los técnicos hacían apuestas para ver quién podía permanecer más tiempo a menos de 1 metro de él sin torcer el gesto. Nadie superaba los 3 minutos. Chaplin dominaba el mundo con gestos, pero intoxicaba con la boca. Época tardía. Camisas sudadas, pies descalzos, restos de comida en los bolsillos del saco. Se volvió una especie de leyenda viviente y una trampa olfativa ambulante. Brando dejaba olor donde pasaba. A queso fuerte, a humedad de sofá cerrado, a grasa rancia. Su frase era, el cuerpo tiene que oler a cuerpo. Y lo llevaba como estandarte. Durante el rodaje de Apocalypse Now, los actores decían que su cabaña olía como si un animal hubiese muerto dentro, y luego se hubiera sentado a filosofar. En escenas íntimas,
Improvisaba tanto que el sudor era real y se acumulaba en capas. El vestuario pedía trajes dobles para él, uno en uso, otro en desinfección. Un día, Dennis Hopper trajo una vela aromática gigante al set solo para no vomitar en su escena juntos. El talento no se lavaba, y Brando lo sabía. Intensa, brillante, pero con una relación curiosa con el agua y el jabón. No por negligencia, sino por teoría personal, decía que bañarse muy seguido lavaba la energía sexual. Prefería los baños de esponja, con productos que olían a todo menos a limpieza. Azufre, eucalipto, aceites caseros que ella misma preparaba y que dejaban una estela imposible de ignorar. Una vez, un galán joven aceptó una noche con ella. Al día siguiente, lo encontraron en el set con la nariz taponada con algodón. No dijo nada, solo escribió en una servilleta: "El deseo no sobrevive al moho". Winters lo tomaba como medalla. Decía que si alguien la deseaba después de olerla, entonces era amor verdadero. Hablaba como un dios, y olía como un barco a la deriva. Mezcla densa de whisky escocés sudado, nicotina pegada al alma y una especie de agrio constante que ni los trajes finos lograban disimular. Elizabeth Taylor, que lo amó con furia y tolerancia sobrehumana, lo decía entre risas forzadas: "Richard llega 5 minutos después de sí mismo". Por el olor, el alcohol salía por sus poros. Literal, en escenas cerradas, los directores pedían ventilación especial. En una obra de teatro, su coprotagonista lo enfrentó fuera del escenario: "Tu talento no justifica que huela a bar muerto". Burton solo se rió, porque para él, eso era ser auténtico. Que lo sintieras antes de escucharlo. Era un actor monstruoso. Y el aliento iba acorde. Fumadora obsesiva. Cadenas de cigarro desde que abría los ojos hasta que se dormía. Su ropa, su pelo, su aliento, todo estaba bañado en nicotina vieja. Pero lo peor no era eso. Era el sudor. Un aroma penetrante, seco, como si algo estuviera ardiendo dentro de ella desde hacía años. Una vez, en pleno rodaje, un actor olvidó su línea al acercarse demasiado. No por nervios, porque la intensidad de Beth venía con temperatura. Olor a amenaza. Lo llamaban en el estudio. Se decía que cambiaba de perfume constantemente para taparlo, pero lo que lograba era un cóctel mortal. Chanel mezclado con cenicero y furia. Y sin embargo, nadie se atrevía a mencionarlo, porque cuando Beth hablaba, el miedo ahogaba cualquier otro sentido. Su aroma era una cápsula de muerte elegante, a incienso barato, a lino guardado demasiado tiempo, a ungüentos medicinales de otra época. No olía a hombre, olía a cripta, y no era actuación. Vivía rodeado de remedios, pomadas y aceites que le untaban el cuerpo por dolores que nadie entendía del todo. En los sets de Drácula, nadie sabía si el hedor venía del vestuario o de él mismo. Una maquillista declaró que se desmayó al abrir su camerino por accidente. Dentro, velas consumidas, botellas vacías y un frasco con algo sólido flotando en líquido marrón. Jamás preguntó qué era. Bela no necesitaba maquillaje para parecer salido del más allá. Su olor ya contaba la historia. Desbordada, brillante, furiosa, y con un olor que no se olvidaba. No porque fuera sucio, sino porque era imposible de clasificar. A veces parecía alcohol derramado sobre terciopelo viejo. Otras, como si el cuerpo hubiera dormido en humo. No usaba desodorante. Lo consideraba una ofensa al alma. Se bañaba, sí, pero a su manera. Toallas húmedas, colonia fuerte y cigarrillos para cubrirlo todo. Una actriz secundaria compartió camerino con ella una sola vez. Dijo que olía a sexo viejo mezclado con lápiz labial derretido y algo que no quería saber qué era. Tayula reía si alguien se inmutaba. Decía que los perfumes eran para mujeres frágiles. Que quien la amaba debía aguantar lo que saliera de su piel como parte del pacto. Y nadie se atrevía a discutirlo. Porque su presencia era más fuerte que cualquier peste. Guapo, triste, roto. Y detrás del rostro de ángel caído, un olor amargo, como de cuerpo que ya no quería estar ahí. Después del accidente que le desfiguró el rostro, algo cambió. Comenzó a medicarse, a beber en secreto, a sudar de forma distinta. Su piel se volvió aceitosa, sus trajes, rígidos por el uso, y su aliento, algo entre morfina y miedo,
No hablaba mucho, pero el silencio que dejaba olía a habitación cerrada durante días. Elizabeth Taylor lo cuidaba como a un hijo. Pero incluso ella tenía que abrir las ventanas después de que él se iba. Se decía que su camerino siempre tenía olor a hospital. Aunque no hubiera estado en uno, Monty no apestaba como un borracho. Apestaba como alguien que ya estaba empezando a desaparecer. Su voz, firme. Su carácter, indomable. Pero su olor, era peculiar. No malo. Solo brutalmente natural. Ropa sin perfume. Cabello lavado con jabones caseros que olían a árbol húmedo. Vivía en pantalones de lana que rara vez mandaba a la tintorería. Y si sudaba que lo hacía, no lo disimulaba. Spencer Tracy, su amor secreto, decía que besarla era como besar a la tierra después de una tormenta. A veces llegaba al set con olor a bosta de caballo, porque montaba por las mañanas, y no se cambiaba. Decía que el cuerpo no debía mentir. Su aroma era hierba, cuero viejo, y algo más difícil de definir. Orgullo sin suavizante. A su modo, olía a libertad. Y eso también incomodaba. Hoy los recordamos como leyendas, pero si hubieras estado a 1 metro, tal vez habrías corrido. ¿Y tú? ¿A qué estrella seguirías admirando, incluso con la nariz tapada?